Hola, el día de hoy hablaremos del capítulo 4, La utilidad, escrito por Varian y publicado en el año 2010 por la editorial Anthony Bosch. Primeramente hablaremos de la función de utilidad. Es un instrumento para asignar un número a las posibilidades de consumo, de tal modo que las que se prefieran tengan un número más alto de las que no se prefieren, tal como el siguiente ejemplo. Si un consumidor tiene 3 cestas y este prefiere la A antes que la B y la B antes que la C, la tabla muestra diferentes formas de asignar la utilidad teniendo en cuenta los datos anteriores. Como podemos ver en la tabla, es una representación de las preferencias que tendría un consumidor, en donde estrictamente se cumple que la A tiene mayor utilidad que la B y la B tiene mayor utilidad que la C. Ahora hablaremos de la transformación monótona. Es una serie de números que se transforma de tal manera que se tenga un orden entre estos. Es una transformación monótona de la utilidad U, x1, x2, donde U puede ser cualquier número de utilidad y x1 y x2 es el bien 1 y el bien 2, teniendo una función de utilidad B, x1, x2, que es igual a x, el bien 1 al cuadrado por el bien 2 al cuadrado. Esto resuelto algebraicamente nos da que el bien 1 y el bien 2 están elevados al cuadrado, lo que nos da una utilidad del bien 1 y el bien 2 al cuadrado. Sustituyendo los valores de x por cualquier valor que nosotros queremos darle, en este caso podría ser 1, 2 y 3, en u, x1, x2, la tabla nos quedaría con una curva de preferencia de 1, 2 y 3, como se muestra en la siguiente imagen. Ahora, si sustituimos estos mismos valores en la función u, x1, x2 al cuadrado, nos darían que los nuevos valores de utilidad son 1, 4 y 9. Estas son las mismas curvas de indiferencia, pero representadas con una función monótona, en la que nos podemos dar cuenta que sí se cumple un orden y que ahora en vez de ser 1, 2 y 3 es 1, 4 y 9. Podemos ver la tasa de variación f de u. Esto se puede dar con el cambio en f sobre el cambio en u, lo que es igual a la AF, utilidad del bien 2, menos f, utilidad del bien 1, sobre la utilidad del bien 2 menos la utilidad del bien 1. Una función monótona siempre tiene una tasa de variación positiva, por lo tanto la tasa de variación muestra una pendiente positiva. Como podemos darnos cuenta, en la gráfica A, la tasa de variación sí es de una función monótona, porque siempre va hacia arriba. A diferencia de la B, no es una función monótona. ¿Por qué? Porque como podemos darnos cuenta, en esta parte la curva va hacia abajo. Quiere decir que tuvo un descenso, que tuvo un cambio hacia abajo y después vuelve a tomar su camino hacia arriba. Esto quiere decir que no es una tasa de variación de una función monótona. Ahora, ¿cómo podemos hacer una construcción de una función de la utilidad? Supongamos que nos dan el siguiente mapa con las curvas de indiferencia. Sabemos que tenemos que etiquetar las curvas de indiferencia de tal modo que la más alta tenga los números más altos. Se puede encontrar una función de utilidad trazando una línea diagonal y etiquetando cada curva de indiferencia en función a la distancia que hay desde el origen. Se mide desde el largo de la diagonal que hemos trazado. Un ejemplo de una función de utilidad puede ser utilidad bien 1 bien 2 igual a bien 1 más bien 2. El capítulo de la utilidad también nos habla de los sustitutivos perfectos. Teniendo la función v bien 1 bien 2 es una función monótona de u bien 1 bien 2 igual al bien 1 más el bien 2, que representan lápices de colores azules y rojos. Un sustitutivo perfecto se da cuando, por ejemplo, el comprador está dispuesto a sustituir el bien 2, que serían los lápices rojos, por el bien 1, que serían los lápices azules, a una tasa distinta del bien 1. El productor renuncia a una unidad del bien 1 y necesita 2 del bien 2 para compensarlo. Significa que el bien 1 es el doble de valioso que el bien 2. La función de utilidad tomaría una forma de utilidad bien 1, bien 2 igual a 2 veces el bien 1 más el bien 2. Los sustitutivos perfectos se pueden representar con la fórmula utilidad bien 1, bien 2 igual a x1, b, x2, donde a y b pueden ser cualquier número positivo de las preferencias del consumidor. Ahora, hablando de los complementarios perfectos,
Vamos a poner el ejemplo de una persona que tiene 10 zapatos izquierdos y 10 zapatos derechos. A esta persona no le importa cuántos tiene de cada lado, sino cuántos pares tiene. En este caso tendría 10 pares. Se puede representar como utilidad bien 1, bien 2 igual al mínimo del bien 1 y el bien 2. Un ejemplo más claro sería que los zapatos estarían representando como el paréntesis 10, 10. Si le agregamos una unidad más al zapato derecho, sería que tendríamos 10 izquierdos y 11 derechos. Estarían en la misma curva de indiferencia, ya que el 10, 10 igual al mínimo de 11, 10 es igual a 10. Seguimos teniendo 10 pares, aunque tenemos un zapato más del lado izquierdo. La forma para escribir complementarios perfectos es de utilidad bien 1, bien 2 igual al mínimo del AX1, BX2, donde A y B representan las proporciones de consumo de cada bien. Ahora hablaremos de las preferencias cuasilineales. Se puede representar de la forma U bien 1 bien 2 igual a K igual a V bien 1 más bien 2, en donde K es una constante diferente para cada curva de diferencia. En este caso, la función de utilidad del bien 2 es lineal, pero la del 1 no. De ahí el nombre de cuasilineales, que significa parcialmente lineal. Un ejemplo más claro podría ser la utilidad del bien 1 y el bien 2 es igual a la raíz del bien 1 más el bien 2, en donde el bien 2 es lineal, pero el bien 1 ya no, porque está afectado por una raíz. Las curvas de indiferencia quedarían como la muestra en la siguiente tabla, parcialmente lineales. Cuanto mayor es el valor de K, o sea la constante, más altas son las curvas de indiferencia. Otra forma de representar la función de utilidad es con la Cook-Douglas. Se expresa como la utilidad del bien 1 y el bien 2 igual al bien 1 a la C por el bien 2 a la D. Tal como podemos ver en las gráficas siguientes, en la gráfica A, C vale igual a un medio y D es igual a un medio, lo que nos da una curva de indiferencia como las que podemos ver aquí, mientras que en la B, C es igual a un quinto y D es igual a 4 quintos, lo que nos da unas curvas de indiferencia completamente diferentes, lo que nos indica que depende del valor que le dé a cada consumidor a las curvas de indiferencia se van a marcar de diferente forma. Con logaritmos naturales sería el producto de los términos una suma, en donde v, bien 1, bien 2, sería igual al logaritmo natural del bien 1 a la c por el bien 2 a la d, lo que nos daría como resultado c logaritmo natural del bien 1 más d logaritmo natural del bien 2. Expresando la utilidad como una potencia, nos quedaría que 1 sobre c más d daría como resultado una función de utilidad v bien 1 más bien 2 igual a bien 1 a la a por bien 2 a la 1 menos a, en la que los exponentes sumen 1. Utilidad marginal y la relación marginal de sustitución, podemos decir que la utilidad marginal es la cantidad de diferencia que tiene un bien sobre el otro, lo que un consumidor le asigna, mientras que la relación marginal de sustitución mide la pendiente de la curva de diferencia correspondiente a una cesta de bienes dada. Puede interpretarse como la relación que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. La siguiente función muestra la utilidad marginal, en donde se muestra cómo varía su utilidad cuando alguien obtiene más cantidad que la del bien 1. Es una tasa de variación, todo con respecto al bien 1, donde nos dice que la utilidad marginal del bien 1 es igual a la diferencia al incremento en la utilidad sobre el incremento en el bien 1. Es igual a la utilidad del bien 1 más el incremento en el bien 1 por el bien 2, menos la utilidad del bien 1 por el bien 2 sobre el incremento en el bien 1. Respecto al del bien 2, sería más o menos la misma fórmula, pero utilizando la utilidad marginal del bien 2 y el incremento en el bien 2. Puede verse como una relación que tiene el consumidor al sustituir el bien 1 por el 2, y se debe cumplir que la utilidad marginal del bien 1 por el incremento del bien 1 más la utilidad marginal 2 del incremento en el bien 2 es igual al incremento en la utilidad, que da igual a 0.